El techo de la catedral se alzaba sobre nosotros, una extensión abovedada de santos pintados y arcos dorados que parecían contener el aliento mismo de Dios. 1000 velas parpadeaban, su luz danzando sobre el mar de rostros. Toda la élite de Chicago, envuelta en seda y adornada con diamantes, estaba allí para presenciar mi coronación. No como la reina de un país, sino como la futura señora Alexander Sterling, la joya de la corona de la familia más poderosa del Medio Oeste. Mi mano estaba firmemente sujeta en el hueco del brazo de Alex. Era increíblemente guapo, mi Alex. Su smoking estaba confeccionado a la perfección, su cabello rubio peinado hacia atrás con esa naturalidad artística que costaba una fortuna. Parecía un príncipe de cuento de hadas. Y yo, con mi vestido de encaje veneciano hecho a medida, me sentía como la princesa Isabella Rossi, la chica del otro lado del río, a punto de casarse con una dinastía. Mi mirada se desvió de su perfil al hombre que lo acompañaba como padrino, Julián, el hermano mayor de Alexander. Donde Alex era sol dorado y ángulos definidos y pulidos, Julián era crepúsculo tormentoso y tierra áspera. Era unos centímetros más alto con los hombros más anchos bajo el smoking, su cabello oscuro un poco demasiado largo, su mandíbula sombreada por una perpetua barba de las 5. No sonreía. Nunca lo hacía. Sus ojos hundidos color whisky añejo me miraban con una intensidad que me revolvía el estómago con una mezcla confusa de nervios y algo más que me negaba a nombrar. La voz del sacerdote, un zumbido sonoro, llenó el espacio sagrado. Alexander James Sterling, aceptas a Isabella María Rossi como tu legítima esposa, para tenerla y cuidarla desde hoy en adelante en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarla y cuidarla, hasta que la muerte los separe? Este era el momento. Contuve la respiración, con el corazón latiendo frenéticamente contra mis costillas. Alex se giró hacia mí, sus ojos azules se arrugaron en las comisuras con su sonrisa encantadora y practicada. Abrió la boca. Y su teléfono vibró. Un suspiro colectivo casi imperceptible recorrió la congregación. ¿Quién se atrevería a dejar el teléfono encendido? Y en vibración, nada menos. Un ligero ceño frunció la perfecta frente de Alex. Había dado instrucciones estrictas. Nada de teléfonos. Este iba a ser un momento auténtico sin dispositivos. Lo ignoró, su sonrisa se tensó. Yo, Alexander. El busto otra vez. Insistente. Urgente. Y una tercera vez. Un patrón específico. Demasiado corto, uno largo. Vi el cambio en él al instante. El rostro palideció. El príncipe encantador desapareció, reemplazado por un hombre presa de un pánico repentino y visceral. Sus ojos abiertos y desenfocados se dirigieron hacia las enormes puertas de roble de la parte trasera de la catedral. Alex, susurré, mi voz apenas audible. No me miró. Su agarre en mi mano se aflojó. El zumbido volvió un insecto frenético y furioso atrapado en su bolsillo. Tengo que. Tartamudeó con la voz quebrada. No me hablaba ni a mí ni al sacerdote. Hablaba consigo mismo. Y luego huyó. Soltó mi mano como si fuera una serpiente venenosa, giró sobre sus talones y corrió por el pasillo. El silencio se rompió en una cacofonía de jadeos, murmullos de asombro y el susurro de 1000 personas moviéndose en sus bancos. Me quedé paralizada ante el altar, con mi ramo de rosas blancas temblando en las manos. Vi al amor de mi vida, el hombre al que estaba a punto de jurarle mi eternidad, huir de mí como si los sabuesos del infierno le pisaran los talones. La enorme puerta se cerró de golpe con un último golpe resonante que sentí como un golpe físico en el pecho. El tiempo se detuvo. Las velas se consumían. El santo pintado parecía mirarme con lástima. Estaba solo. Total, completa y públicamente solo. El calor de 1000 miradas me quemó la piel. Mi visión se volvió un túnel, los bordes se oscurecieron. Estaba a punto de desmayarme. Iba a desplomarme allí mismo, en los escalones de mármol, sumándole una humillación absoluta a la devastación que me destrozaba el alma. Una mano fuerte y firme me sujetó el codo. Me estremecí, esperando una caricia bien intencionada pero compasiva de mi madre. Pero no era ella. Era Julián.
Se había movido de su lugar junto al sacerdote boquiabierto y ahora estaba de pie junto a mí. Su cuerpo era una barrera sólida y cálida entre la multitud que me observaba y yo. No dijo ni una palabra. No ofreció trivialidades vacías. Me sujetó el brazo con firmeza, manteniéndome en pie cuando mi mundo entero se había evaporado. Lo miré con lágrimas finalmente brotando y derramándose, trazando caminos calientes a través de mi maquillaje cuidadosamente aplicado. Tenía la mandíbula tan apretada que un músculo se contrajo, y sus ojos color whisky ya no estaban fijos en mí, sino que ardían con una furia fría y silenciosa hacia la puerta por la que su hermano acababa de desaparecer. El murmullo se hizo más fuerte. Vi a mi madre llorando en su pañuelo. Vi el rostro de mi padre pálido y afligido. Y vi al anciano Sterling Alexander y al padre de Julian, levantándose del primer banco. Harrison Sterling era un hombre esculpido en granito y dinero antiguo, su rostro era la hoja de ruta de una vida de decisiones despiadadas. No parecía devastado. Parecía molesto y furioso. Caminó hacia el altar, golpeando el suelo de piedra con su bastón a un ritmo agudo y furioso. La multitud guardó silencio, esperando que el patriarca hablara, que arreglara esto, que obrara un milagro. Se detuvo frente a mí, sus fríos ojos grises recorrieron mi cuerpo tembloroso, luego se posaron en Julian, que aún me sujetaba del brazo. Bueno, dijo Harrison Sterling, con un murmullo sordo que resonó en cada rincón de la silenciosa catedral. Esto es un desastre. Solo pude mirarlo fijamente con la garganta demasiado apretada para articular palabra. Suspiró un sonido de profunda irritación. La prensa se lo va a pasar bomba. Las acciones caerán. Tenemos a 500 de las personas más influyentes del país sentadas aquí, viendo cómo el nombre Sterling se desmorona. Me miró directamente con una mirada analítica, como si yo fuera una máquina defectuosa. Sin embargo, el contrato sigue en pie. La fusión entre nuestra familia y la empresa tecnológica de tu padre es vital. Debe concretarse. Un contrato. Una fusión. No me rompieron el corazón. Fue un negocio que salió mal. Padre, la voz de Julián era un gruñido de advertencia. Este no es el momento. Es justo el momento, replicó Harrison, con la mirada fija en mí. La boda fue el sello público del trato. El trato no es nulo porque el idiota de mi hijo tenga un lapsus momentáneo de juicio. Necesitamos un marido Sterling para la heredera Rossi. Señaló la puerta con un gesto desdeñoso. Es evidente que Alexander no está disponible. Miró mi rostro destrozado y luego el de Julian, impasible. Un brillo calculador se dibujó en sus ojos. Así que dijo Harrison Sterling como si estuviera eligiendo un trozo de carne. Elige otra. Era tan absurdo que por un momento creí haberlo alucinado. ¿Qué? Balbuceé. ¿Me oíste, chica? La alianza debe perdurar. Mis hijos son los únicos candidatos elegibles. Alexander ha perdido su puesto. Hizo un gesto con su bastón hacia Julian. Ahí está este. El mundo se redujo a los tres en el estrado. El sacerdote se había retirado discretamente. La multitud contenía la respiración. La mano de Julián seguía en mi brazo, su tacto se sentía ahora como lo único real en un universo enloquecido. Elige otra. Mi mente, aturdida por la sorpresa, empezó a despertar. La humillación, tan aguda que era un dolor físico, empezó a transformarse en algo más. Algo ardiente y agudo. Rabia. Alexander no solo me había dejado. Había decidido dejarme. Ese patrón de teléfono específico. El pánico en sus ojos. Había corrido hacia otra persona. Una amante. Tenía una amante y la había elegido el día de nuestra boda delante de todos mis conocidos. Me había desechado como si fuera basura. Miré a Julián. Lo miré de verdad. No como mi casi cuñado, la sombra silenciosa y melancólica en un rincón de las cenas familiares. Sino como un hombre. Un hombre que lo vio venir. Un hombre que estuvo a mi lado cuando su propio hermano huyó. Un hombre cuya fuerza silenciosa contrastaba marcadamente con el encanto ostentoso de Alex. Un hombre que era, sin duda, el más cautivador y atractivo que jamás había visto.
Todo un poder puro e indomable donde Alex era una apariencia pulida. La sensación ardiente y aguda en mi pecho se concretó en una decisión. Una decisión imprudente, descabellada y gloriosa. Si esto fuera un negocio, habría pagado lo que había pagado. Si fuera un peón, sería un peón que le diera jaque mate al rey. Levanté la barbilla y me sequé las lágrimas con el dorso de la mano libre. Sostuve la mirada impaciente de Harrison Sterling y luego me volví hacia Julian. Su mirada era cautelosa e indescifrable, pero había una pregunta en su interior. Respiré hondo, tembloroso, con la voz clara y firme que resonaba en el silencio sepulcral de la catedral. Él, dije señalando a Julián con un dedo tembloroso. Lo escojo a él. Una exclamación colectiva recorrió la iglesia. Mi madre soltó un pequeño grito. Harrison Sterling arqueó las cejas con sorpresa y luego una lenta sonrisa de aprobación se extendió por sus severos rasgos. Él asintió brevemente. Una decisión sensata. Pero no estaba mirando a Harrison. Estaba mirando a Julián. Sus ojos se abrieron un poco, la única señal de su sorpresa. Me examinó el rostro y vi que la furia en su mirada se suavizaba en algo más, algo parecido a la curiosidad y un destello de respeto. No sonrió. Nunca lo hacía. Pero asintió lentamente apretando su mano sobre mi codo. Luego se calmó. Harrison bramó volviéndose para dirigirse al público atónito. Un ligero cambio de mozos de cuadra. La recepción se desarrollará según lo previsto. Champán para todos. La multitud, desconcertada pero obediente, comenzó a retirarse, con un leve murmullo de incredulidad y chismes inundando el ambiente. Allí estaba yo con mi vestido de novia, mi novio desaparecido, y mi nuevo novio permanecía estoicamente a mi lado. Alexander había huido para salvar a su amante. Y en su ausencia, yo había decidido casarme con su hermano. La tormenta en los ojos de Julián prometía que esta no sería una transacción sencilla. Y el fuego que empezaba a arder en mi alma prometía que el regreso de Alejandro no sería feliz. El juego había cambiado. Y ya no era solo un jugador. Era yo quien reescribía las reglas. La recepción en el Stirling Grand Ballroom fue un espectáculo de alegría surrealista y forzada. 1000 orquídeas blancas aún goteaban de candelabros de cristal, la orquesta seguía tocando Vivaldi y el champán seguía fluyendo como el agua. Pero el aire estaba cargado de una energía febril y cargada de chismes. Yo era el fantasma del banquete, la novia abandonada, pero ahora era una novia abandonada con un nuevo prometido impactante. Julián nunca se separó de mí. Era un centinela silencioso e imponente, su presencia era una barrera física contra las miradas indiscretas y las condolencias susurradas que en realidad eran solo curiosidad disimulada. No me tomó de la mano ni me rodeó con el brazo. Simplemente se quedó allí, una sólida pared de traje oscuro y una intensidad aún más oscura, y su mera proximidad fue suficiente para mantener a raya a los buitres. Querida, eres tan valiente, dijo la señora Cavendish con entusiasmo, su collar de diamantes brillando al acercarse demasiado para seguir así, con tanta gracia bajo presión. Le ofrecí una sonrisa tensa y frágil. Gracias, señora Cavendish. Miró a Julian con los ojos abiertos, llenos de avaricia. Y Julian, qué giro tan sorprendente. Tu padre siempre decía que eras la persona seria. La respuesta de Julian fue un murmullo bajo que no significaba ni acuerdo ni desacuerdo. Era un sonido de despedida. La señora Cavendish se escabulló. No tienes que hacer esto, le murmuré, mi voz apenas audible por encima del cuarteto de cuerdas. Aún puedes echarte atrás. Esto es una locura. Me miró, recorriendo mi rostro con la mirada. Tomaste una decisión en esa catedral, Isabella. Yo también la tomé al no alejarme. Su voz era áspera, como grava sobre terciopelo. ¿Vemos esto hasta el final? ¿Vemos qué?, pregunté con la desesperación impregnando mi voz. ¿Un matrimonio de conveniencia? ¿Una fusión corporativa? ¿El control de daños de tu padre? Así empezó todo, dijo mirándome a los ojos. No tiene por qué ser como termina. Antes de que pudiera procesarlo, Harrison Sterling golpeaba su copa de champán con el tenedor, llamando mi atención.
La multitud guardó silencio, todos los rostros se volvieron hacia la mesa principal donde estábamos Julian y yo, un frente unido de asombrosa serenidad. Amigos, familiares, colegas. Harrison empezó a hablar con una autoridad natural. Como saben, hoy tuvimos un pequeño contratiempo logístico. Una risita nerviosa recorrió la habitación. Mi hijo Alexander tenía que ausentarse por un asunto personal urgente. Dijo esas palabras con tanta convicción que por un instante casi le creí. Pero la unión entre las familias Sterling y Rossi se cimienta sobre una base más sólida que cualquier individuo. Es un gran placer anunciar el compromiso de mi hijo Julian con la extraordinaria Isabella Rossi. La boda se celebrará el próximo mes. Una oleada de aplausos, sobresaltados pero entusiastas, llenó el salón. Los flashes de las cámaras. Me sentí como en un sueño, una pesadilla hermosa y aterradora. Sonreí, una curva vacía y practicada de mis labios, y la mano de Julian se posó en mi espalda. Fue el primer gesto posesivo intencionado que hacía, y una sacudida caliente e inesperada me recorrió el cuerpo. El resto de la velada transcurrió entre apretones de manos y felicitaciones vacías. Solo cuando por fin estábamos en la parte trasera del Rolls Royce de la familia Sterling, alejándonos de la farsa, se rompió el dique. El silencio en el coche era opresivo. Julian estaba sentado a mi lado, mirando por la ventana las brillantes luces de Chicago. Me miré las manos, todavía aferrada al ridículo ramo de rosas blancas. Había dejado atrás a mis padres, demasiado conmocionados como para ofrecerles algún consuelo coherente. ¿Dónde vives?, preguntó Julian, con su voz interrumpiendo el silencio. El lado norte. Un apartamento en East Erie. Asintió y le dio la dirección al conductor. No volvimos a hablar hasta que el coche se detuvo frente a mi edificio. Te acompaño arriba, dijo con un tono que no dejaba lugar a discusión. Subimos en silencio. Las puertas daban directamente al vestíbulo de mi ático. Me costó mucho meter las llaves, me temblaban tanto las manos que no podía meterlas en la cerradura. Julián me las quitó, rozando sus dedos con los míos. El contacto fue breve pero me provocó otra de esas extrañas descargas eléctricas en el brazo. Abrió la puerta y la empujó. Entré con los tacones resonando en el suelo de hormigón pulido. La pared de ventanas ofrecía una vista impresionante de la ciudad y la oscura y agitada extensión del lago Michigan. Este era el apartamento que Alex me había ayudado a elegir. Estaba lleno de sus sugerencias, de su gusto. De repente me sentí como un museo de mi propia ingenuidad. Me giré para mirar a Julian, que estaba de pie justo en la puerta, con un aspecto fuera de lugar y abrumadoramente masculino en mi espacio femenino cuidadosamente seleccionado. Gracias, dije en voz baja, por todo. Por no dejar que me derrumbara. Por seguir el plan descabellado de tu padre. No era solo el plan de mi padre, dijo en voz baja. Era el tuyo. Me abracé, el ridículo vestido de novia ondeando a mi alrededor. Me sentí humillada y enojada. No pensaba con claridad. ¿No lo estabas? Dio un paso al frente escudriñándome el rostro con la mirada. Podrías haber elegido irte. Podrías haberle dicho a mi padre que se fuera al infierno. No lo hiciste. Me elegiste. Pronunció la última palabra con un énfasis extraño, como si fuera un concepto que aún intentaba comprender. ¿Por qué accediste?, susurré, y la pregunta que me había quemado toda la noche por fin se escapó. Guardó silencio un largo instante, su mirada se desvió de mí hacia el oscuro lago que se extendía tras las ventanas. Te he observado durante 5 años, Isabella dijo en voz baja. Te observé con él. Te vi intentar encajar en un mundo que devora a la gente con corazón de verdad. Lo vi darte por sentado, tratarte como a uno más de sus brillantes accesorios. Me devolvió la mirada y la intensidad en sus ojos era asombrosa. Cuando te abandonó hoy, quise destrozar el mundo. Cuando me señalaste fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me veía, y no solo la sombra de mi hermano. Se me cortó la respiración. Este no era el Julian tranquilo y melancólico que creía conocer. Era un hombre de pasiones profundas y ocultas. Esto no es un juego para mí, continuó, acercándose un paso más. Mi padre ve un acuerdo comercial. Tú podrías ver venganza. Ya veo, se detuvo mirándome fijamente.
Veo una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Tendrás que esperar y ver, dijo con un atisbo de sonrisa en sus labios por primera vez. Transformó su rostro suavizando las líneas duras, haciéndolo parecer más joven, más peligroso e infinitamente más atractivo. Metió la mano en el bolsillo interior y sacó su teléfono. Tengo que irme. Hay cosas que atender. La prensa, los trámites legales. Tocó la pantalla y me tendió el teléfono. Pon tu número. Tomé el teléfono con los dedos temblorosos al añadir mi contacto. Él lo tomó de nuevo rozando la pantalla con el pulgar. Te llamo mañana, dijo. Cierra la puerta con llave. Y entonces se fue. La puerta se cerró con un clic y me quedé sola en el silencio ensordecedor. Me recosté contra la puerta y me deslicé hasta el suelo. La enorme falda de mi vestido de novia ondeaba a mi alrededor como una nube desinflada. Repasé el día en mi cabeza. La esperanza, el amor, la alegría pura que sentí al caminar hacia el altar. El momento devastador en que Alex huyó. El frío cálculo en los ojos de Harrison Sterling. El firme agarre de la mano de Julian en mi brazo. La mirada en sus ojos hace un momento. Te he observado durante 5 años. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No fue del todo desagradable. Mi teléfono, que había dejado cargado todo el día, vibró desde la encimera de la cocina. Me levanté y caminé hacia él, moviéndose como si no lo fuera. Había cientos de mensajes. Llamadas perdidas de mis padres, de mis amigos, números desconocidos. Y entonces los vi. Mensajes de Alex. Habían empezado como 1 hora después de que él corriera. Alex, 2:35 Bella, lo siento mucho. Era una emergencia. Una situación de vida o muerte. Alex, 2:48. Se llama Chloe. Mea. No se encuentra bien. Él lo intentó. Ella me necesitaba. No podía decepcionarla. Alex, 3:15. Por favor, entiéndelo. Eres muy fuerte, Bella. Estarás bien. Ella no habría sobrevivido sin mí. Alex, 4:02, ¿dónde estás? En la recepción. Dios mío, ¿por qué sigues ahí? Vete a casa. Hablaremos de esto cuando vuelva. Alex, 5:30, ¿qué demonios eres, Bella? Julian. ¿Estás comprometida con Julian? ¿Estás loca? Esto es una broma pesada. El último mensaje fue hace 10 minutos. Alex, 9:50. Ya vuelvo. Vamos a arreglar esto. Tú, yo. Espérame. Miré la pantalla, la sensación cálida y aguda de la catedral regresaba, ahora multiplicada por 1000. Lo sentía. Lo necesitaba. Yo era fuerte, así que estaba bien que me destruyera. ¿Y ahora me ordenaba que lo esperara? La rabia era limpia y clarificadora. Quemó los últimos vestigios de mi angustia, dejando tras de sí un diamante frío y duro de determinación. No borré sus mensajes. Les hice una captura de pantalla. Los guardé. Esta era mi munición. Entonces abrí un nuevo hilo de mensajes. Para Julián. Yo, 10:05. Está de regreso. Dice que tenemos que arreglar esto. La respuesta fue casi inmediata. Julián, 10:05. Que venga. Una pausa y luego otro mensaje. Julián, 16. Duerme un poco, Isabella. El juego apenas empieza. Colgué el teléfono. Fui a mi habitación y comencé el tedioso proceso de desabrochar los 100 botoncitos de la espalda de mi vestido de novia. Dejé que el pesado símbolo de mi traición, cubierto de encaje, se desplomara en el suelo. Me quedé de pie con mi sencilla combinación de seda, mirándome en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos, pero una nueva dureza se reflejaba en ellos, un destello de acero. Alexander Sterling había huido para salvar a su amante. Pensó que podría volver y que todo le sería perdonado. Pensó que yo seguía siendo la dulce y dócil Bella que lo esperaría pacientemente. Estaba a punto de aprender una lección muy dolorosa. Había elegido a otro hijo.
Y tenía toda la intención de que fuera la mejor decisión de mi vida. La mañana después de la boda, que no fue así, amaneció gris y sombría. El cielo sobre el lago Michigan era una lámina de hierro intacta. No había dormido. Pasé la noche dando vueltas, mi mente un torbellino caótico de humillación, furia y el inquietante recuerdo persistente de la intensa mirada de Julian. A las 7 de la mañana sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco. Alex. Tenía que ser Alex quien venía a arreglar esto. Una parte de mí, la vieja y herida, quería abrir la puerta de golpe y gritarle, golpearle el pecho con los puños hasta que comprendiera la devastación que había causado. La parte nueva, más dura, quería armarme. Miré por la mirilla. No era Alex. Era Julian. Estaba de pie en el pasillo con 2 tazas de café de cartón y una bolsa de mi pastelería favorita. Vestía informalmente con vaqueros oscuros y un suéter negro, su ropa informal lo hacía parecer aún más formidablemente real que con su smoking. Abrí la puerta, consciente de repente de mi pijama de seda arrugado y mi cabello despeinado por la noche. Pensé que podrías necesitar esto, dijo con voz grave. Me ofreció uno de los cafés. Lo tomé rozando los suyos con mis dedos. ¿Cómo supiste cómo lo tomo? Presto atención, dijo simplemente pasando junto a mí y entrando al apartamento. Recorrió la habitación con la mirada, fijándose en el vestido de novia que aún estaba tirado en el suelo. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Dejó la bolsa en la isla de la cocina. Croissants. Gracias, dije sintiéndome desorientada. Esto fue un gesto hogareño y cariñoso. No era lo que esperaba de nuestra nueva y extraña relación. Nos quedamos en silencio un momento, tomando un sorbo de café. La tensión era intensa, como si nos uniera un cable de alta tensión. Mi padre ha redactado un nuevo acuerdo prenupcial, dijo finalmente yendo al grano. Es similar al que tuviste con Alexander con algunos ajustes. La fusión de su padre está protegida. Sus bienes personales están protegidos. En caso de divorcio recibirá una indemnización sustancial, siempre que éste dure al menos 5 años. Hacía tanto frío, tan clínico. Un plan de 5 años. Envolví mis manos alrededor de la taza de café caliente. ¿Y qué sacas tú de esto, Julián? Aparte de cumplir los deseos de tu padre. Me miró con una mirada directa e inquebrantable. Te entiendo. La simplicidad de su respuesta, su cruda convicción, me dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, una llave giró en la cerradura de mi puerta. Se me heló la sangre. Lo había olvidado. Alex nunca me había devuelto la llave. La puerta se abrió y él estaba allí, recortado contra la brillante luz del pasillo. Tenía un aspecto terrible. Su ropa habitualmente impecable estaba arrugada, su cabello era un desastre, sus ojos estaban inyectados en sangre y desorbitados. Olía a café rancio y desesperación. Bella, susurró con la mirada clavada en mí. Luego se fijó en Julian, y su rostro se contorsionó con una mezcla de sorpresa y furia. ¿Qué demonios hace aquí? Buenos días, Alexander, dijo Julian con una voz peligrosamente tranquila. No se movió de su sitio, apoyado en la isla de la cocina, pero su postura cambió, preparándose para un ataque depredador. Sal de aquí, le gruñó Alex a su hermano, entrando de lleno en el apartamento y cerrando la puerta de un portazo. Necesito hablar con mi prometido. ¿Te refieres a mi prometido?, corrigió Julian con un tono gélido. Alex se estremeció como si lo hubieran golpeado. Volvió su mirada frenética hacia mí. Bella, esto es una locura. No puedes hablar en serio. Soy Alex. Nos amamos. Lo que pasó ayer fue un error. Un error terrible, horrible, pero puedo explicarlo todo. Encontré mi voz, aunque era más débil de lo que quería. Me dejaste en el altar, Alex. Delante de todos. Corriste hacia otra mujer. No fue así, suplicó pasándose una mano por el pelo ya despeinado. Chloe es frágil. Ella no es fuerte como tú. Tuvo una crisis. Un ataque de pánico. Se iba a hacer daño si no venía. ¿Qué se suponía que debía hacer? Dejarla morir.
Sus palabras fueron una clase magistral de manipulación. Al presentarse como héroe, me estaba convirtiendo en el villano por estar molesto. La antigua bella se habría derrumbado, habría empezado a dudar de sí misma. La nueva bella vio la táctica como lo que era. Se suponía que me entregarías tu vida, dije con voz cada vez más fuerte. Tomaste una decisión. La elegiste a ella. Fue un lapsus momentáneo, gritó con la compostura destrozada. No borra 5 años. No borra nuestro amor. Esto gesticuló furiosamente entre Julián y yo es una farsa. Lo haces para castigarme. Sí dije y la confesión nos dejó a ambos en silencio por un instante. Lo soy. Pero también lo hago por mí. Me miró boquiabierto. De verdad no creía que pudiera desafiarlo. Pensó que podría volver corriendo, ofrecer una excusa endeble y yo caería de nuevo en sus brazos. No lo amas, espetó Alex, señalando a Julian con un dedo tembloroso. Ni siquiera lo conoces. Es un robot, un cabrón frío e insensible que solo se preocupa por el negocio familiar. Te está usando para engañarme, para finalmente ganarse la aprobación de mi padre. Miré a Julián. Su expresión era indescifrable, pero un músculo le temblaba en la mandíbula. Me estaba dejando librar mi propia batalla, pero su presencia era un apoyo sólido e inquebrantable. Esto no tiene nada que ver con tu padre, mentí con naturalidad, y no puedes decirme lo que siento. ¿Y qué? Alex rió, un sonido áspero y desagradable. ¿Te vas a casar con él? ¿Vas a compartir la cama con él? ¿Dejarás que te toque? Sus ojos recorrieron mi cuerpo en pijama, y una posesividad repugnante oscureció su mirada. Eres mía, bella. Siempre lo has sido. Dio un paso hacia mí. En un instante Julian se interpuso entre nosotros, su cuerpo era una sólida pared que bloqueaba el paso de Alex. Ya basta, dijo Julian en voz baja y letal. Ok, se burló Alex intentando mirarme más allá de su hermano. ¿Me vas a pegar? Adelante. Muéstrale lo que realmente eres, un matón violento. No necesito golpearte, Alexander, dijo Julián, bajando la voz hasta casi un susurro, más amenazante que cualquier grito. Ya gané. Él me eligió. Ahora tienes que irte. Entregaste tu llave y tu lugar aquí cuando saliste corriendo de la catedral. Los dos hermanos estaban frente a frente, un estudio de contrastes. Alex, toda una energía llamativa y volátil. Julian, una montaña de fuerza contenida y letal. Esto no ha terminado, siseó Alex, con los ojos ardiendo con un odio que nunca antes le había visto. Estaba dirigido exclusivamente a Julián. Es para ti, respondió Julián. Con una última mirada traicionera dirigida a mí, Alex se dio la vuelta y salió furioso, dando un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. El repentino silencio fue ensordecedor. Sentía las piernas débiles. Me tambaleé hasta el sofá y me senté, hundiendo la cara entre las manos. La confrontación me había agotado. Sentí que el cojín se hundía cuando Julián se sentó a mi lado. No me tocó. Él solo esperó. Tenía una llave, murmuré en mis manos. Ni siquiera pensé. Cambiaré las cerraduras hoy, dijo, e instalaré un sistema de seguridad que me avise directamente. Lo miré. ¿Crees que? Creo que está desquiciado y se cree con derecho, dijo Julian rotundamente, y nunca le han dicho que no en su vida. No voy a arriesgar tu seguridad. Su actitud protectora debería haber sido asfixiante. En cambio, se sintió como un escudo. Después de la absoluta vulnerabilidad de ayer, ansiaba esa sensación. ¿Tenía razón?, pregunté expresando el miedo que me había invadido. ¿Solo estás usando esto para vengarte de él? ¿Para ganarte el favor de tu padre? Julian se giró para mirarme de frente en el sofá. Nunca lo había visto tan serio. Isabella, mi relación con mi padre es complicada. No necesito su aprobación. Y mis problemas con Alexander son míos. No tienen nada que ver contigo y no son la razón por la que dije que sí. Entonces, ¿cuál es la razón? Extendió la mano, que se quedó cerca de mi mejilla un momento antes de colocarme un mechón de pelo detrás de la oreja. Su tacto era sorprendentemente suave.
Te lo dije. Te he observado. Te he deseado. Durante mucho, mucho tiempo. Esta situación me presentó una oportunidad que nunca pensé que tendría. No soy un buen hombre, Isabella. No soy el príncipe azul. Soy posesivo y despiadado con lo mío. Y desde ayer, me dejaste muy claro que estás dispuesta a ser mía. Su pulgar me acarició la mandíbula, provocándome un escalofrío. Es un regalo que no tomo a la ligera. Sus palabras fueron una confesión y una advertencia. No me ofrecía un romance dulce y de cuento. Me ofrecía algo más oscuro, más real e infinitamente más peligroso. Y al mirar sus ojos sinceros e intensos, me di cuenta de que no tenía miedo. Los pedazos destrozados de mi corazón se reorganizaban en una forma nueva y más sólida, una forma que por primera vez parecía encajar con la suya. El acuerdo prenupcial, dije con voz firme. ¿Cuándo lo veré? Una sonrisa lenta y sincera, la primera que le había visto, se dibujó en su rostro. Fue devastador. Le pediré a mi abogado que me la envíe esta tarde. El juego apenas comenzaba. Y yo ya no era una pieza del tablero. Era un jugador. Y mi compañero era el más formidable de la sala. La semana siguiente fue una clase magistral de caos controlado, orquestada por la despiadada eficiencia de la maquinaria de relaciones públicas de Sterling. La historia que se filtró a la prensa fue una obra de arte. Alexander Sterling, aquejado por una repentina y grave enfermedad en el altar, fue trasladado de urgencia a un centro médico privado. Como testimonio del inquebrantable vínculo entre las familias, su hermano mayor, Julian, intervino para garantizar que la alianza Rossi-Sterling se honrara, impulsado por un profundo y antiguo afecto por Isabella. Fue un cuento de hadas al estilo de Chicago, y la ciudad lo devoró. Mi apartamento se convirtió en un centro de mando. Los abogados iban y venían con montones de papeles. Un publicista me contaba a mares nuestra historia de amor, como Julian y yo habíamos forjado una conexión discreta a lo largo de los años, una llama lenta que finalmente se había encendido en el crisol de la boda fallida. Me parecía grotesco mentir tan descaradamente, pero Julián, sentado a mi lado durante estas sesiones, simplemente me tomaba la mano. Su serena presencia era un silencioso recordatorio de nuestro propósito común. Se cambiaron las cerraduras. Se instaló un sistema de seguridad de última generación. La presencia de Julián se volvió constante. No se mudó, pero estaba allí cada mañana con café y cada noche para informar. Estábamos construyendo una fortaleza tanto alrededor de mi espacio físico como de nuestra narrativa. Mientras tanto, Alexander libraba su propia guerra desde fuera. Sus mensajes se volvieron más frenéticos, luego furiosos, y finalmente se convirtieron en patéticas súplicas. Alex, me llaman enfermo. Mi propio padre le está contando a la gente que tengo una crisis nerviosa. Alex, tienes que decirles la verdad, Bella. Cuéntales sobre Chloe. Diles que soy un héroe. Alex, me alojo en el ático de Lake Shore. Ven a verme. Aún podemos arreglar esto. Te extraño. Alex, no hagas esto. Estás haciendo el ridículo con él. Todos se ríen de ti. Dejé de leerlos después de un tiempo. Se los reenvié todos a Julián. Nunca comentó, pero vi la fría satisfacción en sus ojos cada vez que lo hacía. 5 días después de la boda fallida, Julián llegó a mi puerta más tarde de lo habitual, con expresión sombría. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos, entregándome una tableta. Y era un sitio de chismes. El titular era brutal. La salvadora secreta del novio abandonado. Mitsui, la amante que robó a Sterling. Allí estaba Chloe, una rubia de aspecto frágil, con enormes ojos tristes y una sonrisa tímida. El artículo la retrataba como una figura trágica, una amiga de la infancia de Alex, de una familia buena pero en decadencia, que luchaba con su salud mental. Citaba fuentes anónimas cercanas a Alex, presentando sus acciones como las de un noble protector, cruelmente incomprendido por su prometida, la reina de hielo, quien fríamente se había unido a su hermano en cuestión de horas. Él hizo esto, dije con la mano temblando de rabia. ¿Les contó esta historia? Claro que sí, dijo Julián, recuperando la tableta. Está intentando replantear la narrativa. Convertirse en la víctima y a ti en el villano.
Y ella simplemente... ¿Lo deja?, pregunté con una extraña punzada de compasión por la chica en conflicto con mi furia. Está enamorada de él, dijo Julian con desdén. ¿O es adicta al drama? No importa. Lo que importa es nuestra respuesta. ¿Qué hacemos? Subimos la apuesta, dijo con un brillo decidido en los ojos. La gala anual de la Fundación Sterling es mañana por la noche. Nos vamos. Se me encogió el estómago. La gala era el evento social de la temporada. Se suponía que debía haber ido con Alex. La idea de entrar con Julián bajo la mirada penetrante de 1000 ojos me hacía sentir mal. Julián, no puedo. Nos comerán vivos. No, corrigió acercándose. Verán un frente unido. Verán a un hombre poderoso con la mujer que eligió. Verán que la alianza Sterling-Rossi no solo está intacta, sino que es más fuerte que nunca. No esconderemos a Isabella. Conquistaremos. La forma en que lo dijo con tanta convicción, me hizo creer que era posible. La noche siguiente me paré frente a mi espejo de cuerpo entero, sin apenas reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Había elegido un vestido de terciopelo rojo sangre intenso, un color que jamás me habría puesto antes. Era elegante sin espalda y absolutamente desafiante. Irradiaba fuerza, no inocencia. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y un maquillaje impecable y dramático. Cuando llegó Julián, su reacción fue justo lo que necesitaba. Se detuvo en seco en el vestíbulo con la mirada cada vez más oscura al recorrerme el cuerpo. Estaba deslumbrante con su clásico smoking negro, pero en él parecía menos ropa formal y más una armadura de batalla. Mira, comenzó con voz ronca. Negó con la cabeza como si le faltaran las palabras. Simplemente me ofreció el brazo. ¿Listos? No, dije con sinceridad. Pero vámonos de todos modos. La gala era en el Instituto de Arte. Al detenerse nuestro coche, los flashes estallaron, una luz estroboscópica cegadora de escrutinio público. Julián me apretó la mano con más fuerza. No le sonrías, murmuró mientras el conductor abría la puerta. Simplemente hazles ver como si fueran tuyos. Salimos. La multitud tras las barricadas gritó nuestros nombres. Mantuve la barbilla en alto con una expresión de fría serenidad, y dejé que Julian me guiara por las escaleras. Tenía razón. No estábamos entrando a escondidas, estábamos haciendo una entrada triunfal. Dentro el gran salón era un mar de trajes de etiqueta y joyas relucientes. La conversación se apagó por una fracción de segundo al entrar, y luego volvió a sonar con más fuerza. Podía sentir las miradas, oír los susurros. Ahí está. ¿Puedes creerlo? Con el otro hermano. Estaba espectacular. La mano de Julián no se apartó de mi espalda, una presión constante que me mantenía en equilibrio. Me guió entre la multitud, saludando a donantes y dignatarios con una autoridad serena que inspiraba respeto. No intentó cautivarlos como lo habría hecho Alex. Simplemente esperaba su deferencia y la recibió. Estábamos dando vueltas por la sala cuando los vi. Alexander y Chloe. Estaban de pie junto a una enorme escultura contemporánea, una maraña de afiladas líneas metálicas. Alex parecía demacrado con una sonrisa forzada. Chloe se aferraba a su brazo, una imagen en gasa rosa pálido que la hacía parecer aún más frágil. Ella era todo lo contrario a mí con mi rojo intenso. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. La mirada de Alex era un torrente de ira, celos y orgullo herido. Me miró a mí y luego a Julián, y su rostro palideció. Vio lo mismo que todos los demás. Un hombre más poderoso con su antiguo premio. Julián sintió que me tensaba. Siguió mi mirada. Ignóralos, dijo en voz baja, extendiendo la mano posesivamente sobre mi espalda. Pero ya era demasiado tarde. Alex se separaba de Chloe y caminaba hacia nosotros, con movimientos rígidos por la rabia. Julián. Isabel. Dijo con la voz llena de falsa cordialidad. ¡Qué sorpresa! Lo es, respondió Julián con tono aburrido. Alex me recorrió con la mirada y una lenta y fea sonrisa se extendió por su rostro. Roja. ¡Qué agresivos!
¿Probando una nueva personalidad, bella? De novia ruborizada a lo que sea esto. Antes de que pudiera hablar, Julian lo hizo. Parece una reina. Algo que jamás habrías entendido. Alex se estremeció. Volcó su veneno contra mí. Y contra ti. Desfilando con él. ¿Sabes qué es? ¿Sabes de qué ha hecho? ¿De qué es capaz? No es el noble salvador que crees. Nunca dije que fuera noble, dijo Julian, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso que solo nosotros tres podíamos oír. Y no la voy a salvar. Se está salvando. Algo que la obligaste a hacer. Chloe se había acercado con los ojos abiertos y asustada. Alex, por favor, vámonos. No te metas, Chloe, espetó Alex sin mirarla. Miré a la chica, la miré de verdad. Parecía perdida a un fantasma con un vestido bonito. No era una villana. Era solo una de las bajas de Alex. ¿Estás bien?, le pregunté con voz suave. Pareció sobresaltada, y luego se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella asintió en silencio. Este simple acto de bondad pareció enfurecer a Alex más que cualquier otra cosa. Demostraba que no me importaba haberlo superado. ¿Crees que has ganado?, le susurró a Julián acercándose. ¿Crees que puedes simplemente tomar lo que es mío? Ella nunca te amará. Te está usando para vengarse de mí. Él es mío. Ella siempre será mía. En ese momento algo en Julián se quebró. La calma contenida se quebró. No alzó la voz, pero la amenaza que emanaba de él era palpable. Escúchame, hermanito, dijo Julián, con palabras frías y precisas. La tuviste. Te paraste en una catedral y la arrojaste. Delante de Dios y de todos. Perdiste todo derecho sobre ella. No es tuya. Es mía. Si alguna vez te acercas a ella de nuevo, si alguna vez le hablas con menos respeto del que merece, si la miras de una manera que no me guste, no solo te destruiré. Destrozaré tu vida entera, pieza por pieza, hasta que no quede nada más que el recuerdo de tu propio fracaso. ¿Me entiendes? La oreja crujió con la intensidad de su amenaza. Alex, a pesar de toda su fanfarronería, retrocedió un paso con miedo genuino en la mirada. Nunca había visto esa faceta de su hermano, no dirigida directamente a él. Sin decir una palabra más, Julian me tomó del brazo y se dio la vuelta, llevándome lejos. Dejamos a Alexander allí de pie, humillado y furioso, con su trágica amante llorando suavemente a su lado. No hablamos hasta que estuvimos en el coche alejándonos del museo. El silencio era denso, cargado con lo que acababa de suceder. No tenías por qué hacerlo, dije en voz baja. Sí, lo hice, respondió mirando por la ventana. Su perfil se recortaba a la luz de las farolas. Necesitaba oírlo. Y tú necesitabas verlo. ¿Ver qué? Se giró para mirarme con los ojos encendidos en la oscuridad del coche. Estoy metido en esto. Hasta el fondo. Esto no es un juego para mí, Isabella. Eso no fue una actuación. Ahora eres mía y debo protegerte. De él. Del mundo. De todo. Sus palabras deberían haber sonado posesivas, arcaicas. Pero después de toda una vida siendo cómplice de alguien, después de ser descartado con tanta facilidad, ser reclamado con tanta ferocidad, se sintió como una liberación. Él no era el príncipe azul. Era el caballero oscuro. Y al mirarlo sentí la primera chispa aterradora y emocionante de algo real encenderse en las cenizas de mi corazón roto. La venganza era dulce. Pero la posibilidad de lo que estaba creciendo entre Julian y yo era completamente embriagadora. El enfrentamiento en la gala lo cambió todo. Era una línea trazada en la arena, y Julián no solo la había trazado. La había fortificado con acero y fuego. Los chismosos, por supuesto, se lo pasaron bomba. La historia de la amenaza susurrada de Julian a Alexander se extendió como la pólvora por las altas esferas de la sociedad de Chicago, pero se contó con un tono nuevo. No de lástima por mí, sino de admiración por Julian. Ya no era la sombra. Era el rey que afirmaba su dominio. Como era previsible, Alejandro se quedó en silencio.
El mensaje se detuvo. No hubo más intentos desesperados de contactarme. Fue como si Julián hubiera pulsado un interruptor y mi exprometido simplemente se hubiera apagado. Debería haber sentido alivio. En cambio, un vacío extraño y silencioso se instaló en el espacio que había ocupado su drama. Julián llenó rápidamente ese vacío. Nuestro acuerdo empezó a cambiar, la rígida línea entre lo profesional y lo personal se difuminaba. Él seguía viniendo a visitarme a diario, pero las conversaciones pasaron de acuerdos prenupciales y estrategias de prensa a todo lo demás. Se enteró de que tomaba el café solo, pero con un solo terrón de azúcar, que odiaba el sonido de la gente masticando, que sentía una secreta y vergonzosa afición por las bandas de chicos de los 90. Aprendí que su intensidad silenciosa no era solo un rasgo de personalidad. Era una forma profunda y centrada de interactuar con el mundo. Me escuchaba de verdad, cuando le hablaba. Recordó cosas que había mencionado de pasada días antes. Una tarde lluviosa, una semana después de la gala, estábamos en mi apartamento. Yo intentaba leer un libro y él trabajaba en su portátil, el suave tecleo de sus teclas tenía un ritmo agradable. El silencio no era incómodo. Era tranquilo. ¿Por qué el asunto familiar?, pregunté, dejando de repente el libro. No parece que lo disfrutes. No levantó la vista de la pantalla. Yo tampoco. ¿Y entonces por qué? Terminó de escribir una frase y cerró lentamente su portátil. Se recostó en el sofá, estirando los brazos a lo largo del respaldo. Obligación. Es el legado de Sterling. Mi abuelo lo construyó. Mi padre lo amplió. Nunca fue una duda. Alexander estaba preparado para la imagen pública. Él encantó los negocios, las bodas. Dijo la última palabra con un dejo de desdén. Me estaban preparando para la sala de máquinas. Los números. La estrategia. Lo que lo mantiene todo en marcha. ¿Y nunca quisiste hacer otra cosa? Por primera vez vi un destello de crudeza y despreocupación en sus ojos. Quería construir cosas. No con dinero, sino con mis manos. Arquitectura. Obtuve mi maestría en eso. Lo miré atónito. ¿Eres arquitecto? Tengo una licencia que nunca uso, dijo con un encogimiento de hombros demasiado informal para ser genuino. No era el estilo Sterling. Pensé en la fría e imponente Torre Sterling. Un monumento a la riqueza y al poder, pero no a la belleza. Intenté imaginar el tipo de estructuras que Julian crearía. Algo sólido con profundidades ocultas. Algo que perdurara. Qué lástima, dije en voz baja. Me miró con intensidad. ¿De verdad? Antes de que pudiera contestar, sonó el intercomunicador. Me acerqué al panel. ¿Quién es el portero? Señora Rossi, hay una entrega para usted. Es bastante grande. Julián se puso alerta al instante y se acercó a mí. ¿Qué es? Un hombre de una galería, señor. Dice que es una pintura. Nos miramos. No había encargado ningún cuadro. Julián asintió brevemente. Que suba. Unos minutos después, dos hombres metieron en mi sala un objeto grande y plano envuelto en papel marrón. Se fueron y Julián y yo nos quedamos mirándolo. ¿Lo vas a abrir?, preguntó. Con un presentimiento arranqué el papel. Era el retrato oficial de la boda. El que nos habían encargado y pintado a partir de nuestras fotos de compromiso. Allí estaba Alex con su sonrisa dorada y cegadora, rodeándome con el brazo. Y allí estaba yo mirándolo con una adoración absoluta y estúpida. Fue una mentira hermosa, perfecta y desgarradora. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Esto fue obra de Alexander. Un último y cruel golpe. Un recordatorio de lo que creía haber perdido. Retrocedí un paso y me llevé la mano a la boca. No puedo. No puedo tener esto aquí. Sin decir palabra, Julián se acercó a la chimenea. Una de gas decorativa, que nunca usé. La encendió. Luego cogió el enorme y ornamentado retrato con los músculos tensos por el esfuerzo. Julián, ¿qué haces? No respondió.
Llevó el cuadro a la chimenea y con un movimiento potente y decidido, lo arrojó a las llamas. Los materiales sintéticos del lienzo y el marco se fundieron y ennegrecieron al instante, las imágenes de Alex y de mi antiguo yo se contorsionaron grotescamente antes de ser consumidas. Se quedó allí viéndolo arder con la luz del fuego danzando sobre su perfil pétreo. El calor calentaba toda la habitación. Lo observé con el corazón latiéndome con fuerza. Esto no fue una maniobra calculada para la prensa. Esto no formaba parte de nuestro acuerdo. Era un hombre que expulsaba un fantasma de mi vida con un acto de protección primitivo y violento. Cuando el retrato no era más que una ruina humeante y ennegrecida, apagó la chimenea. La habitación se llenó del acre olor a humo y del profundo silencio que sigue a una tormenta. Se giró hacia mí. Sus ojos estaban oscuros, su pecho subía y bajaba con los restos de su esfuerzo. No pensé. Simplemente me moví. Crucé la habitación en 3 zancadas rápidas, agarré las solapas de su camisa y acerqué su boca a la mía. No fue un beso suave. Fue un choque. Una liberación de toda la tensión, la ira, el miedo, la confusión de las últimas 2 semanas. Era fuego, necesidad y un hambre desesperada y desgarradora. Se quedó paralizado por una fracción de segundo, aturdido. Entonces un gruñido sordo retumbó en su pecho y me abrazó, apretándome contra él. Su beso lo era todo. Intenso, posesivo, absorbente. No fue cuidadoso ni practicado como los besos de Alex. Fue crudo, real y devastador. Me arrimó a la pared, sus manos enredadas en mi cabello, su cuerpo apretado contra el mío, sin dejar espacio para la duda, para el pasado, para nada más que él. Esto ya no era una transacción. Era una reclamación, y yo lo reclamaba de inmediato. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. El aire crepitaba entre nosotros. Levanté la vista hacia su mirada ardiente, con los labios hinchados y todo mi cuerpo vibrando. Eso no formaba parte del trato, susurré. Una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Al diablo con el trato. Me besó de nuevo, más suave esta vez, pero con la misma intensidad. Entonces me levantó en brazos y me llevó al dormitorio. El fantasma de mi antigua vida no era más que cenizas en la otra habitación. Esa noche las líneas no se difuminaron. Los incineraron. Nuestro matrimonio de conveniencia se volvió inoportuna y abrumadoramente real. Y mientras me dormía enredada en sus brazos, supe con una certeza aterradora que ya no estaba en esto buscando venganza. Estaba en ello por él. Despertar con Julián fue una revelación. La primera luz del amanecer se filtraba por mis ventanas, iluminando los planos de su espalda. La tinta oscura de un tatuaje que desconocía. Un intrincado diseño geométrico que evocaba al arquitecto que una vez quiso ser. Seguía dormido con un brazo sobre mi cintura, posesivamente. Su rostro se relajó en el sueño, sus habituales líneas severas se suavizaron. Me quedé allí inmóvil, intentando trazar el nuevo rumbo de mi vida. El dolor por la traición de Alexander seguía ahí. Una cicatriz sobre mi corazón. Pero ya no era una herida abierta. Quedó eclipsada por la desconcertante y abrumadora realidad de Julian. Anoche no se trató de olvidar a Alex. Se trató de elegir a Julian. Totalmente, completamente y con un fervor que nos impactó a ambos. Como si sintiera mi mirada, se movió. Sus ojos soñolientos y desenfocados encontraron los míos. Por un instante no hubo cálculo ni intensidad contenida, solo una calidez serena y profunda. Luego al despertar, las paredes se alzaron un poco pero no del todo. La comisura de su boca se alzó en una sonrisa lenta y genuina. Buenos días, dijo con la voz ronca por el sueño. Fue el sonido más sexy que jamás había oído. Buenos días, le susurré. No me preguntó si me arrepentía. No bromeó para calmar la tensión. Simplemente se inclinó y me besó, un beso lento y tierno que se sintió más íntimo que cualquier otra cosa que nos hubiéramos dado en el calor de la pasión la noche anterior. Ese beso marcó la pauta para los días siguientes. Nos adentramos en un ritmo nuevo y relajado. Julián empezó a traer ropa, y su cepillo de dientes se hizo un hueco junto al mío. Nuestras tardes ya no eran sesiones de estrategia, sino cenas tranquilas,
ya fuera en mi casa o en su ático, sorprendentemente moderno y minimalista con vistas al río. No se parecía en nada a la fría y opulenta mansión Sterling. Estaba llena de libros de diseño y arte y escondidas en su oficina había portafolios de bocetos arquitectónicos, diseños impresionantes y audaces que nunca habían visto la luz. Me estaba enamorando de él. Difícil. Y me aterrorizaba. Esto había comenzado como un mecanismo de supervivencia, un acto de venganza desafiante. Ahora parecía la experiencia más real que jamás había experimentado. Estábamos en su casa una noche cocinando juntos. Otro descubrimiento sorprendente, el formidable Julian Sterling era un cocinero fantástico. Cuando vibró mi teléfono en el mostrador. ¿Quién es mi padre? Contesté poniéndolo en altavoz mientras picaba hierbas. Hola, papá. Bella, cariño. ¿Cómo te va? Su voz era cálida, pero con un deje de nerviosismo. Estoy bien, papá. Muy bien. Me alegra oír eso. Hizo una pausa. Solo llamo porque. Bueno, se están ultimando los documentos de la fusión. Harrison y yo firmamos la semana que viene. Quería asegurarme de que estuvieras de acuerdo con todo. Estaba preguntando por la boda. La verdadera a solo unos días. Miré a Julián, me observaba con expresión indescifrable. Él asintió levemente, casi imperceptiblemente. Estoy más que cómodo, papá, dije, y lo decía en serio. Julián es un buen hombre. El alivio en la voz de mi padre era palpable. Ay, cariño, me alegro tanto. Después de lo que hizo ese cabrón de Alex. Bueno, Julián, él es diferente. Tranquilo. Él te cuidará. Cuando colgué, Julián seguía mirándome. Un buen hombre, repitió con una mueca irónica. Tu padre tiene las expectativas muy bajas. Pero tiene razón, dije, dejando el cuchillo y acercándome a él. Eres constante. Y me cuidas. De una manera que no tiene nada que ver con el dinero ni los negocios. Me tomó la cara entre las manos y me acarició las mejillas con los pulgares. Te amo, Isabella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas y profundas. Lo dijo no como una súplica ni como una pregunta, sino como una constatación de un hecho. Tan firme e inquebrantable como era. Se me saltaron las lágrimas. Yo también te amo, Julián. Era la verdad. En algún punto del caos de la venganza y las alianzas reestructuradas, me había enamorado de mi prometida. Mi verdadera prometida. La boda ya no era una transacción. Era un destino. La ceremonia en sí fue un evento pequeño y privado en la finca Sterling Country, un marcado contraste con el espectáculo en la catedral que Alexander y yo habíamos planeado. Solo había 50 invitados, mis padres, algunos amigos cercanos, Harrison Sterling y algunos contactos comerciales esenciales. Llevaba un sencillo y elegante vestido tubo de seda color marfil. Julián llevaba un traje oscuro sin corbata. Cuando caminé hacia el altar, un camino de pétalos de rosa sobre el césped bien cuidado, hacia él no sonrió. Pero sus ojos albergaban un universo de emociones. Orgullo, posesión y un amor profundo y duradero que me dejó sin aliento. Escribimos nuestros propios votos. Isabella, comenzó Julián con voz clara y firme, sosteniendo mis manos entre las suyas. Prometo ser tu refugio en cada tormenta. Prometo respetar tu fuerza y cuidar tu corazón. Prometo construir una vida contigo no por obligación, sino por un amor que nunca me atreví a soñar. Soy completamente tuyo. Las lágrimas corrían por mi rostro, de alegría esta vez. Cuando me tocó el turno, mi voz tembló levemente. Julián, prometo estar a tu lado como tu compañero y tu igual. Prometo verte como el hombre que eres, no como el que otros esperan que seas. Prometo amarte con todo mi ser, por todos los días de mi vida. Mientras intercambiábamos anillos, un sencillo anillo de platino para él y una impresionante esmeralda Art Deco para mí. Un anillo que él mismo había diseñado basándose en esos bocetos arquitectónicos ocultos. Sentí una sensación de perfección tan profunda que casi me mareaba. La recepción fue una cena relajada y alegre bajo un dosel de luces centelleantes.
Harrison Sterling incluso parecía ligeramente satisfecho. Su objetivo principal, la fusión, se había concretado de una manera que, contra todo pronóstico, resultó fortuita. Mis padres estaban radiantes. Era perfecto. Pero la perfección, estaba aprendiendo, era un estado frágil. Al caer la tarde, un miembro del personal de seguridad de la finca se acercó a Julián y le murmuró algo al oído. La expresión de Julián no cambió, pero sentí un sutil cambio en su energía, una tensión en su cuerpo. Se disculpó y caminó hacia la casa principal. Unos minutos después lo vi en la terraza, con el teléfono pegado a la oreja y la postura rígida. Una fría punzada de pavor me recorrió la espalda. Me abrí paso entre los invitados y salí a la terraza. Asegurad el perímetro. No debe poner un pie en la propiedad, decía Julián en voz baja y furioso. Me vio y colgó. Isabella. ¿Qué pasa?, pregunté con el corazón encogido. Dudó y luego suspiró. Es Alexander. Aquí. ¿Dónde estaba? Intentó pasar las puertas. Borracho. Despotricando. Me alcanzó y me abrazó. Ya está resuelto. Se fue. Enterré mi rostro en su pecho, la alegría del día quedó eclipsada momentáneamente por la sombra de su hermano. Nuestra burbuja perfecta se había roto. No va a dejar que esto pase, ¿verdad?, susurré. Los brazos de Julian me apretaron. No, dijo con voz sombría. No lo es. Pero ahora es mi problema. No es tuyo. Nos quedamos allí en la oscuridad, mientras los sonidos de nuestra celebración nupcial se filtraban desde la carpa, un marcado contraste con la amenaza silenciosa que acechaba más allá de los muros de la finca. Tuvimos nuestro final feliz. Pero Alejandro estaba decidido a escribir un capítulo final diferente y más oscuro. La calma había terminado. La tormenta se avecinaba. La luna de miel debía ser de 2 semanas en Seychelles, en una villa privada con vistas a un mar turquesa. Nunca llegamos. Julián insistió en posponerla, alegando asuntos pendientes, con una voz firme que no admitía discusión. El asunto era Alexander. En los días posteriores a nuestra boda, el comportamiento de mi cuñado pasó de patético a patético. El incidente con la conductora ebria en el lugar de la boda fue solo el principio. Empezó a aparecerse en Sterling International, armando escándalos en el vestíbulo, exigiendo ver a Julian, gritando sobre traición y robo de derechos de nacimiento. Las imágenes de seguridad que Julian me mostró con rostro impasible lo captaron con la mirada perdida y el traje desaliñado, muy distinto del chico mimado de Chicago. Envió una lluvia de correos electrónicos a la junta directiva, acusando a Julian de obligarme a casarme, de manipular a su padre y de orquestar toda la debacle del miércoles para tomar el poder. Eran los delirios de un loco, llenos de teorías conspirativas y una crítica desesperada. La junta directiva, leal a Harrison y a su objetivo final, los ignoró. Pero el verdadero horror comenzó cuando fijó su atención en mí. Todo empezó con flores. Un enorme arreglo de rosas negras nos lo entregaron en el ático con una tarjeta que decía: un ramo de buenos días para nuestro difunto amor. Julián las arrojó al incinerador sin decir palabra. Luego vinieron las fotos. Fotos antiguas de Alex y yo felices y sonrientes, ampliadas a tamaño póster y apoyadas en la entrada del edificio. Nuestro portero, un hombre corpulento llamado Tony, empezó a interceptarlas. La gota que colmó el vaso fue el mensaje de voz. Lo dejaron en mi celular privado a las 3 de la mañana. Estaba dormida, acurrucada contra Julian cuando vibró su teléfono. Me escuchó con el cuerpo rígido junto al mío. Sin decir palabra, me la puso en el altavoz. Era la voz de Alexander, pero arrastrada, con un fuerte olor a alcohol y algo más. Una furia aterradora y desquiciada. ¿Crees que puedes reemplazarme, Bella? ¿Crees que ese bastardo frío puede amarte como yo? Eres mi esposa. Ante los ojos de Dios, eres mía. Te haré ver. Te haré ver a ambos. No puedes esconderte de mí. Voy por lo que es mío. El mensaje terminó con el sonido de cristales rotos. Temblé, un miedo gélido me invadió. Este ya no era el niño hombre con derecho con el que había estado comprometida. Era alguien peligroso.
Julián ya estaba fuera de la cama, vistiéndose. Voy a terminar con esto. Esta noche. Julián, no, supliqué agarrándolo del brazo. Llama a la policía. Consigue una orden de alejamiento. La policía es un proceso público lento. Una orden de alejamiento es un papel. No detendrá una bala. Sus ojos eran astillas de pedernal. Te amenazó. Es una línea que no puede cruzar. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho en cuanto salió corriendo de esa catedral, dijo besándome la frente. Cierra la puerta. No le abras a nadie más que a mí. Se fue y el silencio del ático era sofocante. Caminé de un lado a otro con la mente llena de imágenes de los dos hermanos enfrentándose. Julián era más fuerte, más inteligente, pero Alejandro era impredecible, un cañón suelto alimentado por los celos y la locura. Pasó una hora. Mi teléfono permaneció en silencio. Cada crujido del edificio, cada suspiro del ascensor a lo lejos me sobresaltaba. Por fin, al amanecer, la llave giró en la cerradura. Corrí al vestíbulo. Julián estaba allí. Parecía cansado con la ropa arrugada y un moretón oscuro formándose en su pómulo. Pero él estaba completo. Julián. Lloré abrazándolo. Me abrazó fuerte con la cara enterrada en mi pelo. Se acabó, murmuró en mi cuello. Se acabó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Está vivo, dijo Julián, con una extraña mezcla de satisfacción y lástima en la voz. Pero está acabado. Lo encontré en el apartamento de Chloé. Había destrozado el lugar. Me atacó con una botella rota. Se me heló la sangre. Por Dios. Lo desarmé. No fue difícil. Julián me condujo al sofá, con movimientos cansados. Entonces le mostré las pruebas que había estado reuniendo. Malversación de fondos de su propia fundación benéfica. Usando fondos de la empresa para financiar la vida de su amante. Suficiente para encerrarlo por mucho, mucho tiempo. Lo miré fijamente. Lo sabías. Siempre lo he sabido, dijo rotundamente. Estaba esperando el momento oportuno. Padre quería que se manejara con discreción para proteger el nombre. Pero después de esta noche no hay forma de hacerlo. ¿Qué hiciste? Le di una opción, dijo Julián, mirándome a los ojos. Ceder sus acciones. Renunciar a todo derecho sobre el nombre y el fideicomiso de Sterling. E ingresar en un centro de rehabilitación muy exclusivo y privado en Suiza. Permanentemente. Porque llevo esta evidencia al FBI, y él pasa la siguiente década en una prisión federal. Su crueldad fue impresionante. Esta era la sala de máquinas. Julián, el estratega, finalmente desató todo su poder no contra un rival comercial, sino contra su propio hermano. Y aceptó, susurré. No tenía elección. Tenía a su amante allí, sollozando, rogándole que buscara ayuda. Creo que a su manera retorcida, de verdad la ama. O la idea de ella. Julián se pasó la mano por la cara. Firmó los papeles. Un jet privado lo llevará a Zúrich en 2 horas. Nunca volverá a pisar este país. Me quedé sentada, intentando procesar la irrevocabilidad del asunto. Alexander se había ido. Borrado. No muerto, sino exiliado. Fue una victoria más completa de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Tu padre aceptó esto? Fue él quien proporcionó la prueba final, dijo Julián con un dejo de amargura en la voz. Él protege el imperio. Chicos. Alexander se convirtió en un lastre. Lo desecharon. El frío cálculo de la familia Sterling fue aterrador. Pero en este caso también había sido mi salvación. Miré el moretón en la cara de Julián, testimonio de la batalla que había librado por mí. No con abogados ni comunicados de prensa, sino en un apartamento sucio con una botella rota. Había acabado con la amenaza decisivamente y para siempre. La venganza estaba completa. El hombre que me había humillado estaba destrozado, desterrado y completamente derrotado. Pero al mirar a mi esposo, a la fatigada resolución en sus ojos, no sentí triunfo. Solo un profundo y doloroso alivio.
El monstruo había desaparecido. Y el hombre que lo había matado era mío. Extendí la mano y toqué suavemente el moretón en su mejilla. Vamos a la cama, dije en voz baja. Se acabó. Se inclinó hacia mi tacto, la tensión finalmente abandonó su cuerpo. Por primera vez desde que lo conocí, Julian Sterling parecía estar en paz. La tormenta había pasado. Estábamos a salvo. La noticia se supo una semana después. Un comunicado de prensa cuidadosamente redactado por Sterling International anunció que Alexander Sterling, debido a graves y prolongados problemas de salud, se retiraba de sus funciones profesionales y públicas indefinidamente para centrarse en su recuperación en un centro privado europeo. Expresó el pleno apoyo de la familia y solicitó privacidad. Chicago habló, por supuesto. Los rumores se arremolinaban. Un problema de drogas, un colapso mental, la presión de la boda fallida. Pero sin más leña al fuego, el chisme finalmente se apagó, reemplazado por el siguiente escándalo social. Con la partida de Alexander, un silencio palpable se apoderó de nuestras vidas. La ansiedad constante y leve que me había acompañado desde que desapareció la catedral. Podía contestar el teléfono sin temor, consultar el correo electrónico sin miedo. El mundo que se había sentido tan hostil y crítico se suavizó poco a poco, volviendo a un espacio de posibilidades. Julián y yo finalmente nos fuimos de luna de miel. No a las Seychelles, sino a una villa aislada en Bali. No había horarios, ni presiones, ni sombras del pasado. Durante 2 semanas fuimos solo Julián e Isabella. Nadamos en el agua turquesa, hicimos el amor bajo el mosquitero y hablamos durante horas de todo y de nada. Me habló de su madre, que había fallecido cuando él era joven, un alma noble aplastada por la maquinaria de Sterling. Le conté mis sueños de fundar mi propia consultoría de arte y usar por fin mi título en algo que me apasionara, no solo como una línea en el currículum de una esposa de la alta sociedad. Hazlo, dijo sin dudarlo. Seré tu primer inversor. Fue allí, viendo la puesta de sol sobre el océano Índico, con su mano apoyada en la parte baja de mi espalda, que sentí que mis últimas defensas se desmoronaban. No solo estaba enamorada de él, sino que confiaba en él. Implícitamente. Con mi corazón, mi seguridad, mi futuro. Cuando regresamos a Chicago, la vida comenzó de nuevo. Comencé a sentar las bases de mi consultoría, encontrando una pequeña oficina soleada en el West Loop. Julian, con la reticente aprobación de Harrison, comenzó a cambiar sutilmente el rumbo de Sterling International. Dio luz verde a proyectos con arquitectos sostenibles e invirtió en tecnología verde. Lenta y cuidadosamente iba plasmando su propia visión en el imperio que ahora comandaba. Caímos en una vida a la vez emocionante y reconfortantemente mundana. Trabajábamos. Llegamos a casa y nos reunimos. Discutimos sobre a quién le tocaba hacer la compra. Nos reconciliamos en la encimera de la cocina. Fue real. Fue un desastre. Fue perfecto. 6 meses después de nuestra boda, ofrecimos una pequeña cena en nuestro ático. Estaban mis padres, algunos amigos de mi vida anterior y un par de amigos de Julian. Sorprendentemente no eran contactos de negocios, sino el ingeniero estructural y el arquitecto paisajista con los que se había hecho amigo en el posgrado. La conversación era animada, llena de risas. Llevaba un plato de postre a la sala cuando oí a mi madre hablando con Julian junto a la chimenea. Solo quiero agradecerte, Julian, decía con voz suave, por lo que has hecho por nuestra bella. Después de todo, le has devuelto la luz a sus ojos. Me detuve oculto tras la puerta. Julián miró a mi madre con expresión seria. Ella trajo la luz a mi vida, María. Antes de ella, solo vivía en la oscuridad. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo decía en serio. Cada palabra. Más tarde esa noche, después de que nuestro invitado se fuera, estábamos limpiando. Las luces de la ciudad centelleaban tras las ventanas, una galaxia a nuestros pies. Julián estaba llenando el lavavajillas y yo envolvía las sobras. Estaba pensando, dijo cerrando la puerta del lavavajillas. La casa del lago. La casa de mi abuelo en Michigan. Era una propiedad que había mencionado una vez. Una estructura moderna de mediados de siglo en un acantilado apartado que había estado abandonada durante años. ¿Qué tal?
Estaba pensando en reconstruirla. Desde cero. Se apoyó en el mostrador, observándome. Tengo los planos originales, pero me gustaría modificarlos. Ábrelo. Hazlo nuestro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo diseñarías? Me gustaría intentarlo, dijo. Una timidez en su tono que nunca antes había oído. Contigo. Quiero construir un hogar contigo, Isabella. Uno de verdad. No solo un ático. Un lugar con patio. Espacio para. El futuro. El futuro. Dijo la palabra con tanta esperanza, tanta seguridad. Me acerqué a él, rodeándolo con mis brazos. Me encantaría, susurré, apoyando la cabeza en su pecho. Me abrazó y nos quedamos allí en la cocina, en el hogar que estábamos construyendo juntos, rodeados por el suave zumbido del refrigerador y el latido constante de su corazón. La historia que había comenzado con un novio fugitivo y una decisión tomada con furia y humillación, de alguna manera, contra todo pronóstico, había conducido hasta aquí. A la paz. A la sociedad. A un amor forjado en el fuego y que emergió más fuerte que el acero. La traición de Alexander fue como el fin de mi mundo. Pero era solo el fin del mundo que había superado. Había despejado el camino para el hombre que debía recorrerlo conmigo todo el tiempo. Julián me levantó la barbilla y me besó, un beso lento y profundo con sabor a vino tinto, pastel de chocolate y la promesa de todos los mañanas venideros. Había huido para salvar a su amante. Y al hacerlo me había salvado de una vida de perfección superficial, y me había entregado a los brazos de un amor desordenado, magnífico y real. Su padre había suspirado y dicho, elige a otro hijo. Y lo hice. Fue la mejor decisión que jamás tomaría. Fin.